Está con nosotros Jorge Romero, él es coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional y también coordinador de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Gracias por estar con nosotros, Jorge, bienvenido, diputado. Muchas gracias. Yo creo que son los temas más preocupantes. Estamos viendo en gran parte de los estados y en aquellos donde parece que las cosas están pacificadas es porque aparentemente ya hay una especie de narco paz o paz narca, como se le dice, donde ya está el territorio dado y ya no hay tanto conflicto por eso. Y ni ahí, querido Mario. Antes que nada, buenos días a ti, a todo Jorge. Tu auditorio. Mira, decirte que sí es un tema muy triste. No es son de los temas que a la gente pone triste, mal. O sea, son de las malas noticias para empezar una semana. Pero lamentabilísimamente es una realidad en este país. Yo ahorita estaba mencionando, a lo mejor los que vivimos en la Ciudad de México todavía no dimensionamos. Escuchamos mucho que es noticia, sí, pero todavía, gracias a Dios, así lo digo yo, no lo vivimos, no lo sentimos en nuestra vida cotidiana. Para la gente que vive en el sureste de este país, Mario, para la gente que vive en el noroeste de este país, ya es una realidad escuchar balazos a lo lejos o a lo cerca. ¿Qué diferencia hay entre... Ya es una realidad con que la gente solo se pudiera imaginar si tienes a hijos chiquitos, por ejemplo, y estás comiendo, que empezaras a escuchar balazos. ¿Cómo se te pone el corazón? ¿Cómo se te pone en esos segundos tu vida si tienes a tus hijos chiquitos a un lado? Eso es ya vivir en México. Porque como bien acabas de decir, ya vivimos en un lugar en donde se acepta, se reconoce implícitamente, hasta por las autoridades, que vivimos con poderes fácticos, coexistiendo con poderes fácticos. Los poderes fácticos son, para la gente que nos escucha, no las personas que son electas por la gente para que tengan un poder y una autoridad. Los poderes fácticos son el crimen organizado, que a base de fuerza, de fuego, que a base de imponerse con violencia, manda en un territorio de este país. Y también impone ya candidaturas, pues lo sabemos desde hace mucho tiempo, Jorge. Y como ya se aburrieron de solo ser poderes fácticos, ahora empiezan a decidir con pólvora, con balas, quiénes van a ser las autoridades supuestamente electas. Porque por poner un caso muy lamentabilísimamente simbólico en Michoacán, que fue Marabatío, el mismo día, Mario, pues eso no puede ser casualidad. El mismo día, de dos candidatos, cada uno representando a la coalición oficialista y a la de oposición, el mismo día los matan. Ese es aquí en China un mensaje, quien lo quiera entender. ¿De quién es? ¿No? De decir, o te pones de acuerdo conmigo, crimen, o te mato. Entonces, para quien quiera captar el mensaje. Y nosotros lo hemos venido diciendo, Mario, esta es la consecuencia de llevar 5 años y medio queriendo hacer de un eslogan una estrategia de seguridad. Porque el eslogan, con todo y lo bonito que suena de estar lanzando y ofreciendo abrazos, no balazos, ha sido una estrategia absolutamente fallida. Porque no regresaron los abrazos. O sea, solamente mandó el gobierno abrazos y el crimen organizado lo tomó más bien como un semáforo verde, como una plumilla levantada para decir, voy a hacer lo que se me antoje, porque del gobierno, que es quien debiera de controlarme a mí, lo que recibo son abrazos. A ver, yo no estoy diciendo que no se promueva o se ofrezca la paz, pues ¿quién no querría eso? El problema, insisto, es que no fue respondida a ese ofrecimiento. Y nosotros estamos muy conscientes de que lamentablemente, Mario, esto lejos de que se vea que va disminuyendo, va lamentabilísimamente en aumento y en aumento. Concluyo diciéndote esto, Mario. Este es un tema, lo he dicho varias veces en la Cámara, que de verdad lo tenemos que despolitizar. Sí, yo coincido, verdad. Porque nos vamos a quedar en esa disyuntiva o en ese debate de que si fue culpa del pasado y las estrategias también fallidas, que también lo fueron, no podemos ocultarlo, sí. O si es de la estrategia fallida, que también es fallida, de esta administración. Digo, no lo digo porque lo digo con datos duros, es decir, veamos simplemente el número de muertos, ¿no? Es exponencial. Ahora, pues parecería un asunto de estrategias, ¿no? Esta no falló, la que viene sí. Está politizado el tema, absolutamente. Tampoco el asunto de imponer candidaturas por parte del narcotráfico es nuevo. Lo tenemos desde hace mucho tiempo en el país, desde décadas podríamos decir, ¿no? Creo que no tan descaradamente, querido Mario. Creo
creo que antes era con un afán de controlar los pasos de tránsito de droga, que me parece, ahorita empiezo a dar la impresión de que ya es con un afán de control total de todo el territorio, haya o no haya paso. A ver, yo insisto, soy el primero y soy de oposición, soy del PAN, en reconocer que este tema se tiene que despolitizar. Sería una miseria humana si lo que estamos buscando es saber quién cae mejor o si logras que te caiga peor el de enfrente. Y luego un día llega y alguien te priva de la vida o a tu ser querido, y entonces ¿de qué te sirvió querer politizarlo? Pues cuando no, y lo que la más evidencia queremos... está en que están matando a aspirantes y candidatos y funcionarios de todos los partidos políticos. Esto no tiene cara, ¿no? Y sin clasificar entre seres humanos, querido Mario, porque sinceramente, y lo digo para tu auditorio, sinceramente lo creo, vale exactamente lo mismo la vida de una mujer que aspira a algún cargo o cualquiera mujer que no aspire a ningún cargo. Sí. ¿Sabes? Ahora, ¿y por dónde empezar? Mira, yo creo que empezar por primero reconocer que sí tenemos el problema, porque a este gobierno, ahí sí lo voy a decir, o sea, no voy a dejar yo tampoco de hacer mi chamba. O sea, en este gobierno ni todo está mal, ni todo está bien. Lo que primero tenemos que hacer es que la oposición reconozcamos que no todo está mal, y que este gobierno reconozca que este sí es un problema real. O sea, ¿de qué sirve querer tapar el sol con un dedo como si la gente no pudiera darse cuenta? Este problema existe. Cada vez vemos más en las benditas redes sociales los asaltos en las carreteras, sí, las balaceras. Entonces, no reconocerlo es una torpeza, primero. Segundo, convocar a todas las voces de especialistas, no solo de políticos, para intentar tener una solución real e ir pensando cada vez más de manera disruptiva. Y esto que voy a decir lo digo yo a título personal, porque es un debate que se tiene que dar. Si ninguna estrategia ha funcionado, Mario, porque creo que bien lo acabas de decir, ninguna lo ha hecho, tendremos que pensar cosas más disruptivas. Ya hay muchas voces que dicen si empezar a legalizar drogas, no sabemos cuándo va a acabar el poder económico del crimen organizado, que es el que lo hace tan fuerte. Yo soy de la idea, por ejemplo, Mario, se criticó mucho, por ejemplo, el sexenio de Felipe Calderón, muchísimo, que porque desató la guerra. Yo soy de esta idea, y esta idea la mencionaba mucho él. Por supuesto que el problema del que estamos hablando se tiene que resolver por cuestiones de fondo. Tienes que hacer que los jóvenes volteen a ver a otra cosa, que crean que su vida la van a poder desarrollar bien. Que tengan otros paradigmas, ¿no? Sí. Exactamente, y que digan, no me acerco ni de chiste al crimen organizado, porque voy a poder sacar adelante mi vida, con condiciones que me dé el país. Pero como decía Felipe, sí, pero es que lograr que toda una generación logre esas condiciones tarda 10 años, tarda 15, tarda 20 años. En ese inter de 20 años para generar condiciones de deporte, de cultura, de trabajos, de emprender, en esos 20 años, ¿qué haces con los que se te quieren imponer? ¿Les dejas? ¿Los dejas? ¿O vas a hacer como Estado, decirle, oye, cálmate, yo sé que yo tengo que imponer condiciones sociales para que los jóvenes logren sacar adelante su vida, pero en el inter yo como Estado no te puedo permitir que hagas y deshagas? Claro, pero tiene que haber una consecuencia, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo, es decir, todas las sociedades sucede, es decir, si no tienes una consecuencia de tus actos que rompen con la ley, que rompen con el Estado de Derecho, y no hay consecuencia, pues obviamente es muy atractivo, ¿no? Es decir, cuando hay una consecuencia y el Estado hace cumplir la ley, ahí hay un ejemplo contundente. No te voy a decir que los ejemplos que ponía el tan cuestionado García Luna, que hacía detenciones y las publicaba, tratar de cambiar también eso, pero sí había al menos una estrategia de tratar de demostrar que el mal camino te puede llevar a prisión o te puede llevar ante las autoridades, ¿no? Mira, yo creo que la estrategia que no se ha implementado realmente en este país, que hay otros países en los que está comprobado que sí sirvió, no completamente, Mario, quizá eso sea imposible, pero está el ejemplo de Colombia, en donde sí disminuyó por lo menos la violencia, fue realmente meterse con sus intereses económicos, los del crimen organizado. Porque entonces los empiezas a realmente desarticular. Esa quizá podría ser una estrategia que se hiciera de una manera mucho más enfática, pero nosotros percibimos que este gobierno ahí tampoco le entra, que no sabemos, no nos explicamos cuáles sean las razones o los intereses detrás, pero no vemos que se actúe
respecto a esa parte tampoco. Y en el Inter, cada vez el país sumiéndose más en la violencia. Y perdón que yo insista en esto, Mario, pero en este o en cualquier otro tema, estamos pues ya cerrándole la ventanilla a un gobierno, porque le quedan 6 meses a este gobierno, en donde ni en este, ni en ningún otro tema quiso escuchar a los demás. No quiere, no hace dialéctica, no cree, más bien cree que todas las voces que no son afines a este gobierno son voces contrarias, son voces enemigas. Esa fue la grave tragedia de esta 4T, si así lo quieren llamar. Y empezó distinto, ¿no? Yo recuerdo algunas reuniones con gobernadores al principio, en contexto de la CONAGO, de repente también con algunos, nunca un diálogo con el Congreso, abierto, nunca. Pero se fue perdiendo con el tiempo, se fue disipando toda esa pues aparente voluntad de avanzar en conjunto en algunos temas, salvo que fueran sus gobernadores, ¿no? Los gobernadores de la alianza de Morena y de sus aliados. Ahí sí que hubo diálogo. Pues difícil en este contexto, cuando tampoco se comparte un diagnóstico, Jorge, diputado. O sea, vemos también en el marco del esfuerzo que hace la Iglesia Católica por medio de la Conferencia del Episcopado Mexicano para sentar a los candidatos a dialogar sobre una propuesta, sí. y la candidata Claudia Sheinbaum no compartió ni siquiera el diagnóstico del problema. Es que eso es lo grave, yo insisto, mi querido Mario, porque mira, ¿cómo vas a resolverte, por poner cualquier ejemplo, alguna enfermedad? ¿Cómo te vas a, como individuo, resolver alguna condición si de entrada no lo reconoces? Perdón que ponga este ejemplo, no lo hago con todo respeto, es cuando la gente, por ejemplo, no reconoce ni siquiera su alcoholismo. Y que toda la familia se da cuenta, todo el trabajo, todo el círculo de amigos, y el único que no se da cuenta es quien lo padece. O sea, pareciera que así estamos con este gobierno. Los que gobiernan son, según ellos, porque esa es su pose, Mario, la del presidente y la de su candidato. Ya parece que en su fuero interno no lo van a reconocer, lo reconocen y les preocupa. Lo que pasa es que, y menos ahorita, electoralmente hablando, no lo pueden ni lo van a reconocer. Yo, por ejemplo, diferiría, querido Mario, en tu comentario. Yo sí creo que en el tiempo hubo un momento en donde Andrés Manuel era dialogante, pero ese momento para mí solo fue el de su campaña, solamente. Luego hablar con gobernadores, que por cierto, no creo que ni con los suyos haya entablado un diálogo, yo creo que fue más bien pues, un monólogo. Y así llevamos 5.5 años. Pero mira, por eso, y de verdad, sin que me pase a un plano de empezar a aventarme comerciales, pues. Por eso nosotros tenemos que decidir muy bien como ciudadanos, porque todos lo somos, incluso los que pertenecemos a un partido, que cometemos ese pecado, seguimos siendo ciudadanos. Entre ciudadanos tenemos que pensar bien qué rumbo se le va a dar al país. No es solamente escoger entre una frasecita u otra cuando se va a votar. Ahora, por ejemplo, entre las coincidencias, creo que la Guardia Nacional se queda, tal vez se pueda debatir si con carácter militar, adscripción militar o civil, pero es un cuerpo que debe quedarse. Bueno, es un cuerpo que se va a quedar si no se reforma la Constitución para que desaparezca. Nosotros, PAN, nunca hemos dicho que no exista. Nosotros votamos a favor de la Guardia Nacional. Lo que nosotros llevamos mucho tiempo discutiendo, debatiendo, con toda convicción, y que vamos a seguir haciéndolo, es que debe de ser un organismo civil, que exista la Guardia Nacional, pero que no se confunda con lo que son las Fuerzas Armadas de un país. Y además por muchas razones, Mario, no es por estar neceando, no es por estar llevando la contra. A ver, existe desde hace milenios, Mario, una distinción entre Fuerzas Armadas militares y Fuerzas Armadas civiles. Los argumentos son de fondo. Y los argumentos de fondo son los siguientes. Las fuerzas militares están desde Roma, Mario. O sea, es lo que más quisiéramos enfatizar. Enfocadas para repeler una amenaza externa. Y están capacitados para que ante esa amenaza tengan una capacitación de repelerla de manera incluso fatal. No están capacitados para negociar, para leer derechos. Si ven una amenaza a nuestra soberanía, su capacitación está diseñada para repeler incluso letalmente a quien tengan enfrente. Eso es desde hace siglos una fuerza armada militar. Las Fuerzas Armadas civiles
son no para repeler una invasión, sino para contener un orden, para sostener un orden doméstico en un país, en donde quien está faltando al orden público no lo matas, no estás capacitado para repeler fatalmente a esa persona, es para neutralizarlo, ahí sí es para saber leerle sus derechos. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, se ha utilizado supletoriamente, también incluso con Felipe Calderón por medio de decreto, a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Pero bueno, se usa ya casi 20 años en que de manera subsidiaria, pues ya se... También se ha usado para planes, por ejemplo, DN3, Dios no quiera algún desastre, pero no por eso le cambias su funcionamiento esencial. Tú puedes usar, por ejemplo, a los bomberos para ayudar también en algún desastre natural, pero su función es para repeler incendios. Porque también, llevado a un extremo, si los bomberos, por así decirlo, para tu auditorio, en esta analogía, están siendo usados para otras tareas, entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un incendio si ya los tienes ocupados? Claro. Y mira que estamos hablando, y juro que cierro esta idea, Mario, de planes de protección civil. Ya que uses al ejército para construir edificios, hospitales, aeropuertos, que lo uses para distribuir valores en los bancos del bienestar, que lo uses para distribuir medicinas, para libros, para que sea el contratista principal de un gobierno, ya desnaturalizaste por completo al ejército. Y eso es con lo que el PAN y la oposición hemos estado en contra. No que exista una Guardia Nacional. Bien. Oye, pues es el gran tema, yo creo, de este país, ¿no? La violencia, la seguridad, está en todas las encuestas, básicamente. Es el tema que preocupa a todos los ciudadanos, día con día. Decías, no, en la Ciudad de México estamos un poco aislados, pero pues, también sí es el tema que más preocupa, ¿no? Tal vez la violencia, la delincuencia común, y otros fenómenos que están ahí, ¿no? Y yo creo que pues sí, creo que un acuerdo nacional sería lo más importante. El problema es empezar desde dónde, ¿no? Y en una contienda electoral muy difícil de llegar a consensos. Pues sí, hombre, va a estar todavía peor, cuesta arriba. En el PAN, te lo digo en serio, nosotros vamos a tener siempre la voluntad de escuchar y de que se nos escuche por México. Y en una contienda electoral, ¿qué margen de maniobra hay al Congreso para pues abordar temas importantes? Porque parece que todo está politizado. Hay la propuesta también laboral, ¿no? De reducir la jornada. ¿Cómo están algunos de los temas que vienen ahorita, diputado? Pues mira, yo te digo con absoluta claridad. Como todos sabemos, a principios de este periodo, por ahí de principios de febrero, el presidente por su lado mandó un paquete muy amplio de reformas. Como yo le he dicho, eso fue una especie de llamarada de petate. Solamente le preocupó al presidente anunciarlas y prácticamente ya nadie volvió a oír de ellas. Nosotros le estamos dando tratamiento no solo a las del presidente, mi querido Mario, porque ahí en el Congreso, si bien tiene mayoría que lo único que hace es atender los temas que les manda el presidente, habemos otra cuasi mitad en el Congreso que no somos del partido del presidente, que también queremos impulsar otros muchos temas, y que consideramos son más importantes para la gente que los que mandó el presidente, como por ejemplo, para la gente que nos escucha, ¿cuál será más importante? ¿Su seguridad, su economía, su salud, o que se pueda o no votar por magistrados o por ministros? O que desaparezca o no el INAI. Bueno, pero sabes que las propuestas las puso ahí como una estrategia también para el plan C. Ya sabía que no iban a transitar, evidentemente, ¿no? Es justo lo que iba. Obviamente, como lo hizo durante estos 5 años y medio, manda su paquete para que, según él, de entonces, principios de febrero al 2 de junio, solo estuviéramos hablando de sus reformas. Pues no le salió. Pues no estamos hablando aquí de sus reformas. Digo, me lo preguntas tangencialmente y no dejamos de hablar ni aquí ni en ningún otro espacio en donde hemos estado de los temas que realmente le preocupan a la gente, como lo es su seguridad, porque al final, Mario, por más estrategias que haya, la realidad se impone. Y el interés de la gente se impone para la agenda pública. Y eso es lo que yo creo que le frustra a este gobierno. Que el interés temático de la gente se impone. Y nadie está hablando de sus reformas. Vaya, no las estamos hablando ni en la Cámara, querido Mario. No sé si con eso te respondo. Les habremos de dar un tratamiento, un procesamiento. Yo ya no veo en el ánimo, ni de la mayoría, el querer sacar estas reformas. ¿Acaso? Otras interpretaciones son que es una especie como del testamento, el legado,
Algunos más malosos dirían el instructivo que le deja el actual presidente, a quien él considera que habrá de ser la próxima presidenta, quien él lo considera, con miras a que si es que esto sale, sea en otra gestión. Yo solo te diría, de ese paquete que mandó, hay algunas que podrían tener cierta consistencia y que lo hemos dicho desde el día 1, podríamos evaluar y apoyar incluso, si se convierte en una propuesta seria y sustentada, y hay otras que son absolutamente tóxicas para este país, con las que el PAN no podría jalar jamás. Desaparecer al INAI, jamás. Hacer que los jueces traigan una cachucha color guinda o color azul o rojo o amarilla porque según ellos se deben de votar a los jueces, con eso el PAN no jalaría jamás. Una reforma para que todas las policías sean prácticamente militares en este país, salvo con lo que el PAN no podría jalar, jamás. Una reforma para encontrar un mejor sistema de pensiones para que tú que nos estás oyendo te puedas retirar en condiciones más dignas, por supuesto que con mucho gusto lo evaluamos. Pues claro, más allá de quién sea el autor. Con un buen sustento económico, por supuesto, para explicar el cómo y de dónde sale el recurso. ¿Qué es lo que no hicieron? Pues diputado, gracias. Habrá oportunidad de seguir conversando, por supuesto, de otros temas importantes. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN y también de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Gracias, diputado.